Buenos días y buenas tardes. Sí. Bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este webinar de depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. En primer lugar, me presento. Yo soy Eli Díaz, formo parte del staff de consultores y de facilitadores de Chen Química Internacional. Le estoy comunicando a través de Google Meet, una sesión que también está siendo grabada, y me ubico actualmente en Chile, estoy transmitiendo desde Chile. Así que me gustaría, a través del chat, a las personas que están conectadas, se vayan presentando y básicamente nos vayan mencionando desde dónde están conectados, desde qué país, eh, y cómo han conocido de nosotros. Bueno, para empezar, recordemos algunas recomendaciones durante esta presentación: no chatear y mantener apagados el micrófono y cámara, cerrar ventanas y aplicaciones que no estén en uso para mejorar la señal, y al finalizar este webinar vamos a dar un tiempo para las preguntas. Bueno, en esta introducción primero vamos a afianzar, a conocer un poco de Chen Química, su misión y su visión como una empresa, una organización de capacitación, pero que está orientada hacia promover la interacción y formación técnico-científica con el fin de mejorar los procesos industriales, además de contribuir al intercambio de ideas y la actualización de información, especialmente en el área química y afines. Es decir, que tiene un enfoque bien especializado, bien enfocado al área química y a todo el rubro que está relacionado con la química, como es farmacia, medio ambiente, que en este caso vamos a hablar de medio ambiente, petróleo, petroquímica, entre otras. Bueno, muchos de los que están participando en el webinar ya han realizado algunas capacitaciones con nosotros, así que nos conocen y saben de lo profesional que somos y dedicados en este rubro de la capacitación. Por allí ya estoy leyendo a Rubén, muy buenos días. Sara también, que Sara nos está conectada desde Venezuela, buenos días también. Ana Julia, desde El Salvador. Tengo también a Carlos Vélez, desde Venezuela. Anaí Mejías y Sara Brito. Están conectadas dos personas por la misma, por, por una misma señal. A nivel de la visión, es una organización internacional de referencia en la capacitación, promoción y desarrollo tecnológico. Gen Química tiene más de 15 años laborando entre consultoría, fabricación de productos químicos, asesoría y capacitación, con origen en Venezuela y radicado actualmente en Perú. Desde entonces, desde Perú, ya tiene años trabajando con esta modalidad de cursos online. El día de hoy, nosotros vamos a, y tenemos como objetivo, vamos a centrarnos en conocer los beneficios y aspectos claves del diseño de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales. Para tocar bien
este webinar hemos organizado el material en estos puntos. Vamos a hablar de fitodepuración, vamos a hacer un aspecto introductorio a la fitodepuración. Vamos a revisar los mecanismos de remoción de los contaminantes. Estamos hablando de los contaminantes presentes en las aguas residuales. Y por supuesto, esto con el enfoque de humedales artificiales. Así que para ello vamos a hablar también de qué tipos o cuáles humedales artificiales tenemos o podemos establecer. Luego vamos a revisar los principios de diseño, ¿sí? Los principios de diseño. Y vamos a tocar el punto de operación y mantenimiento, algunas claves en este aspecto. Y vamos a presentar algunas experiencias en el mundo. Bien, en primer lugar, a nivel de la introducción, para los que ya se están conectando un poco después, bueno, mi nombre aparece claramente debajo de mi fotografía. Y, bueno, yo soy ingeniero químico con estudios de posgrado, soy magíster en ingeniería ambiental y tengo más de 15 años dedicados a lo que es el trabajo a nivel de ingeniería química, tratamientos de agua y también muy relacionado con la docencia, con laboratorios químicos, consultoría en la área de calidad. Así que todo este preámbulo es para darnos a conocer, ¿sí? Nuestros servicios. Y bueno, vamos a establecer en primer lugar los humedales naturales también. ¿Por qué vamos a hablar de humedales naturales para empezar? Bien, vamos a colocar estas 4 fotografías alusivas a los humedales naturales. Ustedes en algún momento deben haber visto o visitado eh, humedales como ésteros, manglares, pantanos o ciénagas, ¿sí? Estos 4 ecosistemas son humedales, tienen claramente unas diferencias con otros. No, no vamos a profundizar mucho en sus diferencias, pero sí podemos notar que tienen algunos aspectos, algunos elementos que lo hacen ver claramente o lo identifican con un humedal. Las plantas, ¿sí? O que son medios acuáticos con una gran eh, población de plantas y de fauna. Eh, lo que vale destacar de los humedales naturales es que son espacios inundados, ¿sí? Ya sea alguna de estas categorías, de forma permanente o temporal y se convierten en unos filtros biológicos naturales, ¿sí? Ustedes seguramente, yo por lo menos soy de origen venezolano, han visitado en la parte de las costas de Falcón, por allá, eh, Cayo Sombrero, Chichirivichi, el que es Morrocoy, y hay una zona importante de humedales naturales y podemos notar que luego de esos humedales naturales hay unas zonas de aguas muy clarificadas. En ese sentido, los humedales naturales tienen para la flora y para la fauna muchos beneficios, de los que podemos enumerar y considerar los más importantes: la provisión de alimentos, ¿sí? Lo cual estarían alojados en las diferentes plantas eh, que podemos encontrar en los humedales naturales, el suministro y purificación de las aguas, por aquello de ser un filtro biológico propiamente dicho, ¿sí? Tenemos también el mantenimiento de los ecosistemas. Yo voy a cambiar aquí a puntero para ir señalando un poco más fácil los puntos. El mantenimiento del ecosistema, la recarga de acuíferos, propiamente dicho. Hay una valoración muy importante, muy relevante en relación a la recreación
y al paisajismo, ¿sí? Que también será para nosotros un aspecto clave a la hora de diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales y las grandes ventajas que le podemos extraer de considerar un humedal artificial en una planta de tratamiento. Por último, también tiene o está relacionado con el control de inundaciones. ¿Sí? Bien. Ahora, tomando en cuenta este preámbulo de lo que hace un humedal natural, ¿en qué momento o quién logró pensar, bueno, podríamos eh, diseñar o aprovechar esas bondades que tiene un humedal para el tratamiento de las aguas residuales? Bueno, aquí sin necesariamente dar una clase de historia o de desarrollo completo de estas tecnologías, vamos a detenernos como en cuatro grandes escenarios históricos, ¿no? El primero de ellos ocurre en 1952 en el Instituto de Max Planck. Esto es en Alemania, es uno de los institutos eh, más conocidos mundialmente porque de hecho allí hay o han salido allí varios premios Nobel, ¿sí? De física, de química. Eh, Empezó el concepto de la humedad artificial, ¿sí? Y se creó y empezó a trabajarse en laboratorios con escala piloto. Pero no es sino hasta 1974 donde se crea el primer humedal artificial a escala real. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, pasan un poquito más de 22 años. También esto ocurre en Alemania. A partir de ello, veo que por aquí han entendido algunos otros mensajes. Carlos nos dice que la laguna de Tacarigua, también por nombrar un humedal natural. Sí, Julio César también nos está escribiendo. Bueno, de hecho está con inteligencia artificial también. Eh, Bien, mencionaba que ya allí nace finalmente un humedal artificial a escala real. Si podemos notar, primero, el desarrollo tardó unos 22 años, quizás porque fue como un proceso un poco lento, realmente estaban haciendo otros estudios, pero también podemos notar que es relativamente reciente, ¿no? Desde el 74 al 2023, estamos hablando de, no llegamos a 60 años, ¿sí? No llegamos a 60 años, son como 50 años. Y esto también empieza en Alemania, ¿sí? A partir de allí se extiende a Europa, luego hacia Medio Oriente, Australia también. Y en ese intervalo, en 1980, allí, claro, se va, digamos, optimizando un poco los sistemas de humedales artificiales, se introduce el uso de gravilla, grava, arena, como medio filtrante. Entonces allí estaríamos en presencia de una combinación entre aprovechar las plantas, que es la propia fitodepuración, a la cual hasta ahora no he hablado muchísimo, eh, para bueno, la combinación con un sistema de filtros o un sistema de filtros por lo que nosotros conocemos como granular, ¿sí? Un sistema grava, arena, para retener, porque por esa parte hablamos siempre de retener los contaminantes, ¿sí? Los sólidos contaminantes. Entonces ahí vamos a tener ya una combinación de mecanismos de remoción de los contaminantes. Y lo que ocurre ya en la actualidad es que esto se ha extendido a muchos países. En un principio, eh, este uso fue considerado como para pulimento, para una última etapa, y a medida que se fue avanzando en los estudios, por ejemplo en Francia, esto llegó a considerarse o ha sido considerado, puede ser una unidad completa de tratamiento. Bien, ahora que ya tenemos lo que es el humedal artificial, podemos definirlo, ¿sí? Con un concepto amplio, pero tal vez
a la vez concretos, son sistemas de ingeniería diseñados y construidos para utilizar las funciones naturales de los humedales, de la vegetación, de los suelos y sus poblaciones microbianas para el tratamiento de contaminantes en aguas residuales y lodos. Que es importante también destacar que ya el humedal artificial no solamente tiene una mirada de tratar las aguas residuales, sino también podemos tratar los lodos, que sabemos que de las aguas residuales vamos a tener una línea de tratamiento de lodos, y también hay un tratamiento del aire propiamente dicho. Particularidades. El vaso de un humedal o el estanque se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar pérdidas del agua al subsuelo. Esto sería claramente, podemos utilizar varios métodos, pero los más usuales son una capa de geomembrana para proteger al humedal, y por otro lado tendríamos también una impermeabilización con arcilla que se puede utilizar también. ¿Okay? Por otra parte, se emplean sustratos para el enraizamiento de las plantas diferentes al terreno original. Los sustratos nos referimos a las arenas y las gravas que vamos a utilizar como medio filtrante. Y se eligen las plantas que van a colonizar el humedal. Generalmente se hace un estudio biológico y lo habitual es utilizar plantas que sean más de la zona, más de la región, ¿no? Y de esa manera podemos considerar que se van a adaptar mucho más fácil. Hay algo importante aquí en este aspecto, es considerar que los humedales artificiales, independiente de las diferentes carreras que ustedes tienen de base o que están en estudio, eh, mezclan lo que es ingeniería química con conocer de biología. Entonces, por supuesto, se habla de, por lo menos para trabajar con humedales, de un equipo multidisciplinario, como siempre ocurre con los proyectos de ingeniería, pero que es un aspecto relevante el estudio de las plantas, propiamente dicho. Bueno, aquí vamos introduciendo algunas de las formas básicas. Ustedes pueden notar aquí algunos trabajadores preparando el terreno para un humedal, y un poco de cómo podría tener el aspecto final una vez que ya tenemos las plantas enraizadas. Hay que fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo. Hay que, o se va a utilizar y transformar la materia orgánica por medio de los microorganismos. Eso es otro aspecto relevante que lo vamos a ver en el mecanismo, ¿sí? Que estamos el filtro biológico, ¿sí? Las plantas y la actuación también de los microorganismos. Por otra parte, se busca lograr niveles de tratamiento aceptables con un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones hoy en día de los humedales artificiales? Vamos a partir de acá, que es como la más habitual. Tratar aguas residuales domésticas o grises. Vale destacar que dentro de hablar de aguas grises, nos referimos a aguas residuales domésticas, pero solo de lavado, solo de los baños, y no las que tienen una carga fecal importante, ¿no? O en el caso de las cocinas, que tienen una carga de grasa también importante. Son las aguas grises, son como las aguas de lavado, de las duchas, ¿no? Tenemos las aguas residuales industriales, que aquí tendríamos primero una carga distinta de contaminantes y segundo, lo más probable, una carga más alta de contaminantes. Por otro lado, tenemos aguas de drenaje de extracciones mineras, también aguas de escorrentías agrícolas, tratamiento de lodos para plantas de tratamiento de aguas residuales, efluentes pretratados, ¿sí? Esto también es un punto clave porque estamos considerando para este aspecto o esta aplicación que tenemos todo un sistema de tratamiento y queremos utilizar las bondades del humedal artificial, donde nos permite embellecer un poco el sitio, el lugar, y complementar el tratamiento
porque también es un tratamiento de refino a través de un humedal, ¿sí? Un efluente, por eso sería un efluente pretratado. Y los ríos y lagos contaminados, finalmente. Bueno, no veo que se hayan comunicado más por el chat, pero para aquellos que se conectaron un poco más tarde, por allí estamos aprovechando para saludar a quienes están conectados en los diferentes países de Latinoamérica y de Europa. Bien, expliquemos la fitodepuración propiamente. Aquí tenemos una de las plantas habituales de los humedales artificiales, ¿sí? Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Tenemos la acción de la energía solar, ¿ok? Por una parte, la energía solar va a estar relacionada con la evapotranspiración, ¿sí? Que es dentro del recinto del humedal, las plantas van a absorber agua, bueno, que la van a necesitar para su propio sustento, supervivencia, y van a una parte, aquí nos dice, 0.1 litros va a haber de recambio de gases, 1.9 litros lo va a necesitar para el crecimiento y 1.98 litros de lo que absorbe la planta se transpira al medio ambiente, ¿sí? Por otro lado, hay un consumo de carbono, nutrientes y oligoelementos, que son elementos más en trazas, que estamos hablando de minerales, que pueden estar presentes en el agua residual, que requieren las plantas para su desarrollo. Hay un aspecto clave también que es la transferencia y almacenamiento de oxígeno disuelto. Estas plantas, todas, van a tener una particularidad por la cual se seleccionan, que es la capacidad de almacenar oxígeno en su interior. El sustrato sirve de apoyo físico a la vegetación, que es lo que vamos a tener aquí abajo, y la fijación de microorganismos que va a formar biopelículas en las raíces, como es el caso de las proteobacterias, y a partir de ellas, pues va a haber una acción también biológica, un proceso de depuración por vía aeróbica para primero transformar los contaminantes, una biotransformación, una bioacumulación y finalmente una biodegradación. Aquí podemos ver un poco más de la función biológica. Estas regiones almacenan aire que pueden utilizar los microorganismos. En el caso de las plantas no arraigadas, estos espacios llenos de aire aseguran la flotabilidad de las plantas. Podemos notar un detalle, ¿sí? Haciendo un corte de la arenquimia de una planta carrizo. También tenemos la sección transversal del tallo de la Ponderia cordata o un detalle de la parenquima de la hoja y el tallo de una espadaña, que es otro tipo de planta que usualmente se utiliza para los humedales artificiales. Entonces, esos espacios disponibles, abiertos, allí almacena oxígeno y eso permite, pues, degradar en gran medida la materia orgánica que está presente en el agua residual, junto con el proceso de la evapotranspiración. Vamos a notar también que esos espacios para almacenar oxígeno van a permitir que los procesos de los humedales artificiales en gran medida son procesos aeróbicos y por tanto producen gases como CO2, vapor de agua eh, y en ningún caso bueno, siempre y cuando estén bien diseñados, operados y mantenidos, a generar problemas de malos olores. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de la vegetación para que se pueda ver con más claridad. Esta es la planta carrizo, también conocida como césped común de caña. Tenemos una vista de los plantas junco, que son de las más habituales. ¿Sí? Otra imagen de la planta junco. Tenemos la espadaña, la van a reconocer básicamente por aquí, por su fruto, ¿no? La planta jacinto de agua, ¿sí? La vamos a reconocer también por la flor y por las hojas. La lechuga de agua, ¿sí? Estas últimas dos, de hecho aquí vamos a ir a la clasificación de humedales, son plantas que van a estar
suspendidas, van a estar libres, ¿sí? Flotantes. De hecho, vamos a tenerlas como categoría de plantas flotantes. A nivel de sustrato, tenemos que establecer que se usan arenas y gravas de diferente granulometría, siendo la permeabilidad la principal característica, y esto depende de la porosidad y conductividad hidráulica del material empleado. Nos referimos aquí a la capacidad de que el agua pueda pasar a través del medio filtrante, ¿no? Aquí tenemos grava gruesa, grava fina y arena fina, por dar unos ejemplos. Por aquí nos dicen que me encanta el tema. Bueno, a nivel de los microorganismos, tenemos que transforman un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en sustancias inocuas e insolubles. Podemos considerar que entre los microorganismos vamos a tener bacterias, eso sería lo básico y generalmente lo que más vamos a observar. De hecho, vamos a observar una especie de un 95%, quizás más, de bacterias. También podemos tener, siempre van a estar presentes también virus, hongos, protozoarios en menor escala. Por otro lado, tenemos que alterar las condiciones de potencial redox del sustrato y así afecta la capacidad del proceso humedal. Y la actividad microbiana está involucrada en el reciclaje de nutrientes. Bien, revisemos los mecanismos de remoción de los contaminantes con ese preámbulo, ¿sí? Aquí en este esquema podemos observar los diferentes, por un lado, los diferentes procesos físico-químicos que en este caso se unen, se entremezclan para lograr la remoción o transformación de los contaminantes. Y aquí, de hecho yo lo puedo cambiar a la opción de marcar. Vamos a tener referencia a los principales contaminantes de las aguas residuales, como lo son los sólidos de suspensión, la materia orgánica, es decir, lo que es la materia carbonosa, la cual puede ser soluble e insoluble, los nitrógenos, fósforo, ¿sí? Patógenos, agentes patógenos, estamos hablando de microorganismos, que están en el agua residual. Bueno, dentro de aquí podemos tener solubles e insolubles. Recuerden que cuando hablamos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, estamos hablando de proteínas, carbohidratos, aminoácidos, lípidos. Y podríamos incluir acá los metales pesados y otros contaminantes que ya estarían en menor grado. Y es importante considerar que los metales pesados, pues, es una contaminación ya de origen industrial, ¿sí? De origen industrial, no doméstica. Eh, bien, entonces, tenemos claramente la filtración, ¿sí? Por lo que estamos hablando del uso de los sustratos. Ya vimos la acción de las bacterias, ¿sí? También hay que considerar la absorción, ¿sí? Que ocurre tanto en el sustrato como a nivel de las raíces de las plantas. Hay un proceso de desnitrificación, ¿sí? De absorción con B y con D, porque este es un proceso que ocurre en superficie y este es un proceso que tiene que ver con la evapotranspiración, ¿sí? Y también hay una precipitación. Entonces, la combinación de todos estos procesos va a permitir disminuir esta carga en relación al agua tratada. En un resumen de las condiciones más importantes para cada una de las familias de las plantas que comúnmente se utilizan, tenemos como familia las Ciperáceas, que viene siendo el junco de laguna. Yo me voy a quedar dentro de la familia con el nombre común, ¿sí? Porque también tenemos el nombre latino. Eh, Aquí la condición necesaria, deseable, es que la temperatura esté de 14 a 32 grados y el pH de 5 a 7.5. Antes de escribir los demás, quiero agregar que los humedales, si bien van a tener una mejor actuación a temperatura, lo que normalmente nosotros conocemos como temperatura ambiental eh, promedio,
que sería 25 grados, puede funcionar perfectamente en climas más templados, en climas más fríos, ¿sí? Ya que también los humedales propiamente tienen un efecto de aumentar la temperatura, ¿sí? Un efecto biotérmico. Así que también va a funcionar bien. Y tiene que ver, tiene mucho que ver con la densidad de la vegetación en ese espacio, ¿sí? La densidad de la vegetación, estamos hablando de cuánto cantidad por metro cuadrado vamos a colocar de plantas en el recinto. Por otro lado tenemos el pH, ¿sí? Hay unas plantas que son más, que tienen un rango óptimo más, bueno, acotado que otras, ¿sí? Podemos notar que la planta carrizo puede tener un pH, eh, un rango de pH de variación que es más grande, ¿sí? En relación a todas las demás. Por eso podríamos considerar que para el caso de plantas industriales sería de mayor utilidad. Y aquí podemos notar el lirio amarillo, la espadaña fina, los juncos, plantas eneas, aneas y las espadañas, que todas estas forman parte de la planta, de la familia de las tifáceas. Bien, ahora sí vamos a clasificar los humedales artificiales. Bien, una palabra que no he mencionado hasta ahora, ustedes cuando hablen de plantas van a conseguir en la bibliografía como macrofitas, ¿sí? Y dentro de los sistemas de humedales artificiales con plantas macrofitas, vamos a tener enraizados, ¿sí? Y flotantes, enraizados y flotantes. Enraizados, vamos a tener dentro de ellos también la opción de que estén emergentes, sumergidas y flotantes. Ustedes pueden imaginarse cómo va a ser una planta, un sistema de enraizado flotante, es que no esté dentro del lecho biológico, ¿no? La raíz no esté dentro del lecho biológico. Aquí porque no tenemos un tema de raíz, ¿sí? La sumergida, sí vamos a tener la raíz dentro del lecho biológico, del filtro, pero no van a salir a superficie y obviamente emergentes van a salir a superficie. Entonces, aquí tiene que ver un poco con la profundidad en cada caso, ¿sí? Este sistema, de todos ellos, los emergentes son los más aplicados y vamos a derivar de aquí plantas o humedales de flujo superficial, humedales de flujo superficial y humedales de flujo subsuperficial, de los que vamos a considerar de flujo subsuperficial horizontal y de flujo subsuperficial vertical, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esos son los tipos de humedales artificiales eh, que existen. Vamos a describir cada uno de ellos a continuación. O realmente nos vamos a enfocar en la parte de los emergentes, ¿sí? Que emergentes, para empezar a hablar de emergentes, es que salen, están por encima del espejo de agua, ¿sí? Están por encima. Esta acción, esto aquí, esto es emergente, ¿sí? La altura que tiene acá en relación al nivel de líquido, ¿sí? Aquí tenemos el flujo de agua libre, hay un borde libre en este espacio del humedal. Podemos ver una tubería de acceso. Esto es para explicarlo de forma más sencilla, más didáctica, ¿no? Tenemos una acumulación de lodo, está relacionado también con las raíces. Tenemos la red de rizomas, ¿sí? Las cuales como encajan dentro del filtro. Este es el filtro de arena y grava, ¿cierto? Podemos notar una diferencia de altura entre la entrada y la salida que tiene que ver con la pendiente, porque estos sistemas generalmente son con pendiente hidráulica, es decir, no necesita sistema de bombeo. Y en el caso de que exista bombas, pues es como lo único mecánico que se requiere. Ahí por allí vamos también sacando cuenta de las ventajas que tiene los humedales de este tipo. Entonces, los humedales de flujo libre para nosotros es porque el agua
Simplemente está por arriba, las tuberías, fíjense, están arriba. Ese sería para nosotros el humedal de flujo libre. Pero son plantas emergentes, ¿sí? Son plantas emergentes. De hecho, son emergentes e incluso enraizadas. Ujú. Aquí tenemos un humedal de flujo subsuperficial y podemos notar la entrada, el acceso. Aquí hay, esto yo lo puedo ampliar también la imagen de la diapositiva. Perdón, aquí me fui por otro lado. Es ampliar diapositiva. Generalmente esto son piedras, son gravas, aquí en la parte del acceso para que el humedal no se tapone, no haya una obstrucción del humedal. Está la pendiente, aquí van a ver gravas más pequeñas. Está por supuesto la membrana impermeable o arcilla. Eh, y pueden notar que en este caso hay una diferencia de altura y una salida por debajo. Por eso que sería un humedal de flujo subsuperficial y de tipo horizontal. ¿Sí? Bien, esos son como los aspectos más claves. Por otro lado, tenemos el humedal de flujo subsuperficial vertical. Aquí podemos notar el ingreso a la red de tuberías, y aquí estamos hablando de una red de tuberías porque va a ser distinto la distribución. De hecho, tenemos como varias entradas o un rocío de aguas en todo el espacio del estanque del humedal, ¿sí? Por aquí vamos a tener varias ranuras de donde se va a recoger el agua. Aquí, por lo tanto, vamos a notar nada más que ver en esta imagen, eh, digamos, unas condiciones de diseño un poco más complejas, si lo queremos describir de esa manera, que los anteriores, ¿ok? Vamos a ver también que hay algunos tubos que tienen esta dirección y son como espacios para mantener un suministro de aire de la atmósfera hacia dentro del humedal, ¿sí? Es como un respiradero. Y finalmente podemos notar que el agua sale por debajo, ¿ok? Bien, vamos en este caso a eh, mostrar este cuadro comparativo y comentar acerca de ello. En primer lugar, los humedales, bueno, aquí están los tres que escribí y hace un resumen. ¿Cuáles serían las aplicaciones? El humedal de flujo superficial vertical está más dado hacia tratamiento primario o secundario. El humedal de flujo subsuperficial horizontal más a tratamiento secundario, y finalmente el de flujo superficial, el primero que vimos, secundario o terciario. Esto está relacionado que tiene mayor capacidad de recibir carga contaminante el de flujo superficial de tipo vertical. El de flujo superficial sería horizontal, sería carga media, y el de flujo superficial una carga ya más baja. La profundidad, en todo vamos a notar que es una profundidad bastante baja. La mayor profundidad de un humedal de flujo superficial vertical es de 1 metro, y podemos notar también que hay menor área. Entonces, es un espacio, un recinto más alto, pero también más pequeño. El de flujo superficial horizontal, estamos hablando de una profundidad intermedia de 0.45 a 1 metro, y la superficial menor o igual a la horizontal y mayor área. Eso sí, ahí es donde tenemos como espacios. De hecho, esto también le llaman como los famosos filtros verdes más grandes. La alimentación aquí es intermitente, se juega bastante con eso. Por tanto, el humedal de flujo superficial vertical en general se diseña con varios humedales en paralelo. Aquí podemos tener continua, por tanto hay menos o hay un poquito menos de actividades operativas, una buena protección térmica, a la cual yo me refería también con puede trabajar a bajas temperaturas. En el caso del flujo superficial es mala, por tanto que sería el más afectado a bajas temperaturas. ¿Okay? A nivel de los valores de ecosistema, ustedes pueden ver que el de flujo superficial es el que tiene mayor valor, porque allí da más cabida al contacto de la fauna silvestre. A nivel de la operación y mantenimiento, aquí tenemos que tener cuidado con la dosificación y también inspeccionar
inspeccionar la distribución del agua, sobre todo tomando en cuenta que tiene una carga contaminante más alta. Las otras, no voy a entrar en detalle en este momento, es más sencilla. Veamos la eficiencia de remoción. DBO de 90 a 99%, flujo superficial 80-90 y ustedes pueden ver 60-90. Entonces, esta ventaja nos permite tratar mayor carga en un principio, ¿no? Podríamos tener que este rango varía si tenemos mayor carga, así que esto sería como solo un valor relativo. A nivel de nitrógeno sí es mucho más bajo que las otras, porque aquí tenemos una carga orgánica más elevada y cuando ya hemos disminuido la carga de DBO, nosotros podemos, recuerden, por lo menos los que ya han participado en otros cursos de aguas residuales, que en el tratamiento de aguas residuales y en la parte biológica, siempre, tanto las bacterias, el protozoarios, microorganismos van a alimentarse de materia carbonosa, ¿sí? Dada por carbohidratos, azúcares, y después vamos a descomponer lo que es nitrógeno, que es aminoácidos, proteínas. Entonces, ellos buscan primero esa materia que es más azúcar, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocasiona de que el nitrógeno siempre se descompone después. El fósforo, el primer mecanismo para remoción de fósforo es la precipitación, pero esto va a depender de las propiedades del material filtrante, la longitud y el tiempo de operación. Bien, quiero destacar también el que en Francia ya es uno de los países que tiene muchísimos de estos sistemas y sobre todo lo utiliza para trabajar con sistemas descentralizados, porque como presenta, mm, bueno, en Francia siempre se dice que no hay espacio cuadrado que no se utilice para la agricultura, entonces esas pequeñas comunidades, ellos han logrado tener su propio sistema de tratamiento del agua residuales y muchas veces con sistemas de aguas residuales, perdón, de humedales artificiales como este. Esto viene siendo ya como un sistema probado y completo que incluye una arqueta de desbastes, que es lo que vamos a ver aquí, una tanqueta de alimentación, una toma de muestras, un colector de reparto, un colector de recogida, una tubería de salida de agua, una certificación de materiales filtrantes, que es el punto 8, por si acaso, que está aquí. Como ustedes pueden ver, estas tuberías, esto habla de un humedal de flujo superficial vertical. También tiene las plantas acuáticas, fíjense la distancia que hay entre cada una de ellas, el geotextil, geomembrana y la balsa de fitodepuración, que es lo mismo que hablar de este espacio que es el estanque. Mencionemos algunos principios de diseño. Bueno, cuando ustedes hablan de diseñar un humedal artificial, lo primero y lo más clave que les voy a decir yo hoy en este webinar es que los humedales artificiales, a diferencia de muchas unidades de tratamiento biológico, no se diseñan por tiempo de retención hidráulica. Se diseñan por carga orgánica o por carga contaminante, por área superficial y por carga hidráulica, ¿sí? Otro parámetro importante es el área por persona en metro cúbico de persona equivalente, ¿sí? Los humedales probados pueden ser de 1000 personas equivalentes hasta 10.000 personas equivalentes. La carga orgánica puede estar expresada como por DBO o DQO, dependiendo si estamos hablando de aguas residuales domésticas o aguas residuales industriales. Y al ser superficial estaríamos dividiendo en metro cuadrado día. Por otro lado tenemos la carga hidráulica, que sería metro cúbico, metro cuadrado día, o simplificado milímetros por día. La oferta y demanda de oxígeno. Otro aspecto importante que no es comúnmente aceptado, diseño de humedales basado en tiempo de retención. Se debe evaluar las condiciones de temperatura en el humedal, lo cual es un parámetro crítico de diseño. Va a variar muchísimo la eficiencia de remoción dependiendo de la temperatura y se evalúa al menos la remoción de DBO, nutrientes como nitrógeno y fósforo. Aquí tenemos otro sistema, otra configuración de humedales. Podemos ver que el sistema empieza aquí, ¿sí? Con un sedimentador primario, con un pretratamiento. Aquí tenemos una combinación. Esto sería un humedal para un sistema híbrido, digámoslo así, o realmente para complementar el tratamiento, porque el humedal principal aquí está
haciendo de las veces de un humedal secundario. Tenemos en este lado humedal de lodos, pero en realidad el humedal de lodos es para tratar lo que sale del sedimentador, o sea, lo que sale por la tolva del sedimentador, ¿sí? Tenemos la planta carrizo, esto va con pendiente hidráulica o puede haber un sistema de bombeo también. Luego tenemos una laguna de maduración y finalmente un humedal de pulimento. Bien, para el diseño se considera la cinética de primer orden, con flujo, pistón sin restricciones. El diseño preliminar supone que los caudales de entrada y salida son iguales. Ya hablamos de la temperatura y la inclinación del fondo y sistema de drenaje. Veamos algunas claves en el diseño. Cuando hablamos de las dimensiones usuales, el largo ancho de 1,1 hasta aproximadamente 4,1, ¿sí? Estos son los típicos usuales tradicionales. Si hablamos de humedal de flujo libre, esto sería humedal de flujo libre, se utiliza la ecuación de Manning para canales abiertos, la cual está descrita como esto, que a partir de aquí podemos utilizar, o determinar la velocidad de flujo, y luego, considerando las dimensiones, la carga, nosotros podemos por allí determinar finalmente bueno, con las cargas, podemos determinar finalmente las dimensiones. Y vamos a definir también una profundidad con lo que me mencioné, si 1 metro, 0,5 metros, ¿ok? Obviamente las cargas también hay que rectificarlas con análisis de laboratorio. Entonces ustedes pueden ver la ecuación de Manning que depende de H, que es la profundidad del agua, propiamente dicho, que vamos a utilizar, S, que es la pendiente o radio hidráulico, y tenemos N, que es el coeficiente de Manning. Este coeficiente de Manning, los que han estudiado hidráulica, bueno, han escuchado muchísimo de ellos, que es el coeficiente de rugosidad, pero para este caso va a estar como una función de la profundidad del agua debido a la resistencia impuesta por la vegetación emergente. Así que N va a ser igual a K por H elevado a la 1, un sexto. Hay diferentes formas de calcular o determinar esta N, de estimarla. Esta es una sencilla que la estoy mostrando aquí. Y en relación a esta K, que es un factor de resistencia, lo cual depende del tipo de vegetación y la densidad de vegetación, la tenemos de esta manera. En un agua libre sin vegetación, este sería el valor típico. Poco densa, va de 0,035 a 0,050. Vegetación emergente moderada de 0,050 a 0,080. Y si la vegetación que vamos a utilizar es muy densa, es 0,08 a 0,12. Por otro lado, tenemos para humedales de flujo subsuperficial, aquí me refiero a flujo subsuperficial, pude haber colocado la otra S para que sea subsuperficial. Vamos a aplicar la ley de Darcy. Recuerden que en este caso vamos a tener medio filtrante. Entonces, las variables como la porosidad del medio y la conductividad hidráulica es aconsejable que se midan en el laboratorio antes de hacer el diseño. Esto es algo que también se puede confirmar con el proveedor de estos materiales, ¿sí? De arena media, arena gruesa, arena con grava, ¿sí? Aquí tenemos el tamaño efectivo de 10, la porosidad efectiva y la conductividad hidráulica. Vamos ahora, ya este minuto, empezar a dar algunas claves en el diseño y construcción. Primero, considerar el confinamiento del humedal, también la evacuación de los efluentes depurados, a dónde va a llegar esto, la ventilación del sustrato filtrante, la capa de áridos, gravilla, en este sentido, cuál va a ser la altura que vamos a tener cuando estamos utilizando los humedales de flujo subsuperficial, el sistema de reparto de agua y la plantación. Ojo con la plantación, porque aquí está lo que es cosechar las plantas. Bien, a nivel de la puesta en servicio, debemos revisar el pretratamiento. Generalmente siempre se necesita un sistema de pretratamiento. Vamos también a ver la alimentación de la humedad que finalizada la plantación para favorecer su crecimiento. Y es importante que la función de depurador de humedal es paulatina después de su puesta en marcha. Entonces ahí podemos tener un periodo de arranque relativamente entre medio a largo, ¿sí? Hay que tenerle paciencia un poco al humedal. Aquí pueden ver un ejemplo. En la puesta en servicio tenemos que considerar los ciclos vegetativos, ¿sí?
¿A qué nos referimos esto? En los humedales de flujo, bueno, aquí la zona radicular de las plantas y la biomasa bacteriana se desarrolla en la humedad de flujo superficial a lo largo de un ciclo, pero para flujo libre puede ser de 2 a 3 ciclos. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que va a tardar un poco más. Si hablamos de flujo superficial horizontal, vamos regulando para favorecer un desarrollo más rápido en la zona radicular durante el primer ciclo de su crecimiento. Ustedes pueden notar aquí lo que es las rizomas y las raíces. Algo interesante de ver cuando se cosechan estas plantas es como se sacan y como debajo o en la parte de las raíces hay una gran cantidad de material acumulado y que evidentemente eso antes estaba en el agua residual. Entonces, con eso luego, como eso ya ha pasado por un proceso allí de estabilización, una mineralización de ese lodo, eh, luego se puede hacer una especie de compost y otro tipo de pilas para tratamiento de ese material, ¿sí? De todo lo que haya sido extraído del humedal. Ok, ahí me adelantaba un poquito a la operación de mantenimiento. Eh, es sumamente, digamos, corto, sencillo, la parte de mantenimiento en relación a otros tipos de sistemas. Hay que considerar, por supuesto, lo que está relacionado al sistema de bombas, la estructura de entrada para revisar obstrucciones o nivel de agua, la estructura de salida para revisar el nivel del agua, la relación de la carga hidráulica y la carga contaminante, así como el caudal del afluente. Es decir, el humedal va a ser diseñado para un caudal fijo y una carga contaminante relativamente homogénea, ¿no? Constante. O sea, esas fluctuaciones podrían afectarnos en el desempeño del humedal. Tenemos que considerar muchísimo el control de plagas, esto siempre es lo que preguntan, la parte de los insectos, roedores, si se ignora el mantenimiento, tarde o temprano ocurrirán las siguientes consecuencias. Hay que considerar también que debemos evitar las sobrecargas, la distribución ilegal del flujo para también el control de olores y asegurar la eficiencia del tratamiento. Le voy a dar algunas claves, ya estamos casi cerrando la hora de webinar. Bueno, el tema de podar las plantas depende pues un poco del clima, ¿sí? En climas cálidos las plantas para el flujo vertical deben ser removidas cada 2 años para permitir una inspección visual del sistema de distribución. También otra parte importante de cosechar, porque aquí hay dos vertientes, ¿no? ¿Se cosechan o no se cosechan? Recuerde que cosechar es estar controlando la vegetación. Bueno, en la vertiente de cosechar se incluye que los nutrientes que han sido tomados para las plantas son removidos del sistema. Eso puede ser bueno o malo, ¿verdad? En los de verticales, menor biomasa vegetal puede hacer más fácil las tareas de mantenimiento. El material vegetal es posible utilizarlo como cultivo de forraje o paja. Ahora, cuando no se cosecha, la creación de una capa aislante del material vegetal muerto, esto solo es importante para zonas de clima moderado. Esto quiere decir que a nivel de que si el clima no es tan alto, generalmente el humedal no se toca, no se extrae en las plantas. ¿Sí? Usualmente se pueden podar, pero no extraer tan como completa, ¿no? El suministro de una fuente de carbono para la desertificación, sin la eliminación de nitrógeno importante, no hay alteración del funcionamiento ecológico del humedal, menos trabajo para el personal de mantenimiento. Bien, algunas consideraciones también, el humedal de flujo subsuperficial, evitar en todo momento la entrada a las instalaciones de la estación depuradora de animales, evitar pisar el sustrato filtrante para impedir su compactación, y el principal y más grave problema radica en la colmatación del sustrato. Por eso es importante el sistema de regadío y distribución y de mantener limpia los espacios de obstrucciones. Un cuadro comparativo con otros sistemas que normalmente también nos lo solicitan. Comparar con lagunas de estabilización, con lodo activados, esto es como el tratamiento convencional, y pues aquí están los humedales artificiales. Importante, entre lagunas de estabilización y humedales artificiales, tiene como gran diferencia que uno utiliza plantas y en el otro no. ¿Ok?
podemos notar que los humedales van a conseguir mejores eficiencias de tratamiento que una laguna de estabilización, quizás no tan elevadas como un sistema de los activados, pero tenemos pues que no requieren personal capacitado, no lo voy a leer todo, ¿eh? Eh, bueno, y también vamos a necesitar, así vamos a necesitar áreas disponibles. Hay una gran ventaja en relación, tanto los activados como, como laguna de estabilización, que se dice que no genera problemas de olores siempre y cuando logremos que no hayan estancamiento del flujo y no produce lodos, no produce, que ese es el gran problema de los sistemas de lodos activados. A nivel de los costos de operación y de inversión, el famoso CAPEX y el OPEX, aquí están los valores promedio, ¿no? Porque esto varía mucho de la condición del país, de todo. Tenemos evaluar como 15.000, o sea, quiere decir eh, $15 por habitante, ¿ok? 70 y 16.5. Es un poquito más alto que la laguna de estabilización, pero muchísimo más corto que los activados. Y esto sería por el aporte de las plantas. A nivel de la operación podría considerarse que incluso es más económico las lagunas de estabilización. Bien. Cerrando con las ventajas y desventajas, el paisajismo, perfecta integración ambiental, sencilla operativa, consumo energético casi nulo, inexistencia de averías, el carecer de equipo mecánico, menor lodo que los tratamientos convencionales, no genera dolores, provee un hábitat para ciertas especies, permite el reuso del agua, de aguas grises como agua de riego. También posible aprovechamiento de la biomasa vegetal. Los humedales flujo libre permiten la creación y restauración de zonas húmedas aptas para potenciar la vida salvaje, la educación ambiental y las zonas recreacionales. Tanto lo de flujo libre como lo superficial horizontal tienen buena tolerancia a caudales y cargas puntas y se operan con elevados tiempos de retención. Bueno, este tipo de humedales son los que puede variar un poco más el caudal. El humedal de flujo superficial vertical, pues un poquito más, afecta más en ese sentido. A nivel de desventaja, podemos hablar primero de la falta de desarrollo todavía en países sobre todo subdesarrollados. En países desarrollados esto está muy conocido. Aún se consideran proyectos pioneros, no son una opción muy recurrida en el mundo porque todavía no se tienen perfectamente medidos los alcances de los mismos. Esto básicamente cuando hablamos de sistemas de tratamiento solo basados en humedales, porque si se utilizan combinados, extensión de terrenos requeridas, esto también puede ser una limitante, largas puestas en marcha, que va desde meses a un año, que también puede ser otra limitante, y puede ser hasta varios años cuando hablamos de sistema de flujo superficial. Y en la mayoría de los casos, pues se requiere un tratamiento previo. A nivel de los humedales de flujo superficial, presenta riesgo de colmatación del sustrato si este no se lide convenientemente, no funciona correctamente en las etapas de pretratamiento y tratamiento primario, si la instalación recibe vertidos anómalos, con elevadas concentraciones de sólido en suspensión o grasas, y poca posibilidad de actuación y control ante modificaciones de las condiciones operativas, por lo cual es muy importante que esté bien concebidos, dimensionados y construidos. Bien, en este apartado lo que quería demostrar algunas experiencias de que el mundo, en mi caso particular, yo trabajé en Venezuela por varios años con humedales artificiales, algo que era novedoso, eh, y en algunos casos era para tratamientos complementarios, en otros casos eran plantas completas. Yo luego emigré a Chile. Hoy en día conozco que hay varios eh, partes, por lo menos hacia Concepción, que trabaja con humedales artificiales. Hoy en día yo trabajo en una empresa de consultoría y laboratorio. Hemos recibido muestras también de estas plantas de tratamiento. Así que aquí ustedes pueden evidenciar, lo pueden revisar en internet, la planta de tratamiento de aguas residuales de Honfleur en Francia. Tiene como misión principal el tratamiento final de aguas residuales, tanto lodo, aire y desarrollo de la entrada a Honfleur, que es un poblado. La empresa es Fitorestore, la superficie utilizada es 5.000 metros cuadrados. El desarrollo de la entrada a la ciudad, el sitio combina una planta de tratamiento de aguas residuales convencional con jardines filtrantes. Tenemos como tratamiento pulimento. Al final del tratamiento biológico, el agua se transporta a los humedales. Tenemos hasta 11.000 metros cuadrados que completan la purificación del agua de la planta antes de su vertida en el medio natural.
Ahí también podemos ver un tratamiento de lodos y tratamiento del aire. Es una planta muy completa. En lodos tiene hasta 50.000 metros cúbicos de lodos al año en una superficie de 8.200 metros cuadrados. También hablamos del tratamiento del aire porque hay un filtro de origen vegetal que trata los malos olores que emanan cuando llega el efluente crudo. Este filtro puede tratar de forma continua 5.000 metros cúbicos por hora de aire. Los contaminantes pasan a través del filtro de turba granular plantado. En Brasil tenemos también tratamiento de aguas residuales por fitorremediación. Aquí tenemos un ejemplo de 6.000 metros cuadrados, es de la compañía Merck. Se usaron jardines filtrantes para tratar todo el agua generada a 50 metros cúbicos de día y futuras ampliaciones de la planta de la empresa farmacéutica por un total de 93 metros cúbicos por día. En China también lo pueden ubicar el Centro de Investigación y Desarrollo, una superficie de 3.700 metros cuadrados. El agua de lluvia del Centro de Investigación y Desarrollo de Shanghái es tratada por jardines filtrantes y luego reutilizada en las instalaciones sanitarias de los edificios. Hay un reuso del agua. En España, la planta de tratamientos de aguas residuales de Catalots, con un caudal de 6 metros cúbicos por día, el habitante es equivalente a 500. Esta es la empresa contratista que realizó el trabajo. Este es el costo y el plazo de ejecución. Ya en octubre de 2017 ya estaba listo. Bueno, ya estamos finalizando, pero antes de iniciar una pequeña sesión de preguntas, que nos extendimos un poquito con el tiempo de lo que habíamos previsto, pero gracias a su conexión se mantienen en línea varias personas. Vamos primero a preguntar y revisar por aquí. ¿Cuál de los siguientes humedales artificiales pueden recibir mayor carga contaminante de un agua residual? Lo que ustedes pueden observar, yo lo puedo ampliar la imagen por si acaso lo necesitan, es un ABC, ¿sí? Una fotografía de lo que explicamos. A, B y C. ¿Cuál puede recibir de estos tres sistemas, estas tres configuraciones, mayor carga de agua residual? No todos a la vez, por favor. Por allí por el chat para responder A, B o C. Por allí Rubén nos dice que B. Puede recibir mayor carga superficial según o de acuerdo a lo que nosotros mostramos en la primera clasificación de los humedales. Pueden ver aquí la entrada y la salida. Okay, entrada, un sistema de rocío, ¿sí? Una distribución en varias zonas, una recogida abajo y el de otro. Por ahí Gloria y Miguel nos dice que la C está subdividido, porque por allí nos dicen que la B. Hay más votos por la C. Tengo a Jordan, a Roger por la C. Muy bien, muy bien. Ok, ¿y cómo se llama entonces la C? Por cierto que me voy a quedar con la C y esa es la respuesta correcta, ¿sí? Que es la C, según estas configuraciones, la C es la que puede recibir mayor carga. Yo podría incluso tener un sistema de tratamiento con esta y con esta de último, ¿no? Con esa distribución. Primero sería la C, después la B y la... Irel nos dice que es un humedal de flujo superficial vertical. Eso es correcto. Muchas gracias, Irel. Bueno, ahora puedo escuchar sus preguntas, sus consultas aquí en el cierre. Luego también sus comentarios, sugerencias que le ha parecido el webinar. A ver, creo que por allí tengo... Carlos, adelante, que quiere hacer una pregunta. ¿Se escucha bien? Sí, se escuchó perfecto. Chévere. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a este increíble webinar. Eli, de verdad te felicito muchísimo. Un tema muy, muy, muy interesante y va de acorde, o de cierta manera, con lo que un proyecto en el que yo estoy trabajando. Soy estudiante de geoquímica de la UCB. Actualmente me encuentro trabajando en el Laboratorio de Ecología de Sistemas y uno de los proyectos que estamos llevando es en el Parque La Luna Tacarigua.
y también de los humedales que se encuentran en Monagas. Pero bien, yo tengo una pregunta. ¿Sabes que una de las aplicaciones que se mencionó fue que se utiliza para el tratamiento de las aguas de minas? Sí, Pero yo tengo entendido que, bueno, en general las aguas de las minas son mayores o iguales a 2, o sea, son muy ácidas, como los humedales, el ecosistema que se va a generar de ese humedal artificial se va a ver afectado con este pH extremadamente bajo. sí, esa es muy buena pregunta, por cierto. Bueno, realmente es así. Las aguas de minas no solamente son aguas ácidas, porque se habla de tratamiento de aguas ácidas en el caso de las aguas de minas, sino son ricas en sulfatos. Tiene que ver mucho con el uso del ácido sulfúrico en el sistema de, de las plantas de procesamiento de cobre, de molibdeno, que es por lixiviación y electrodeposición y varias cosas que electrorefinación es una de las técnicas. Yo de hecho trabajé en un laboratorio eh, muy orientado a la parte de análisis de minas, o sea, de todo lo que es la geoquímica. Y mira, primero, a nivel de la bibliografía, tú vas a encontrar que los humedales se pueden adaptar a diferentes medios. Y en el caso específico del tratamiento para minería, tiene que ser principalmente un tratamiento combinado, ¿sí? Donde yo, para poder llegar a utilizar los humedales, tengo que hacer una regulación del pH y muy probablemente también una precipitación química, ¿ok? Obviamente hay que hacer un estudio a escala de piloto para ver lo que es la prueba de tratabilidad del efluente, ¿sí? Eh, pero la ventaja, la ventaja básicamente es que al final nos da ese objetivo que es una buena o una conexión con la naturaleza, ¿no? Una entrega al ecosistema en la parte del agua residual. Pero evidentemente va a requerir, para empezar, eh, un- una regulación del pH y también una precipitación química por la elevada cantidad de metales. Y muchas gracias, Carlos. Bueno, yo aspiro te vaya muy bien con el proyecto. Así que encantado por tu intervención y por tu presencia aquí en el webinar. A ver, por allí alguien más con el micrófono, no sé si está, quieren alguien que vaya a levantar la mano. Y también Rubén nos dice que es muy interesante conocer sobre el tema. ¿Alguna otra inquietud por allí? Bueno, se ha mantenido en línea aproximadamente unas 30 personas. No hay más preguntas por lo que veo, pero voy a dejarla en el aire. Si ustedes quieren, la pueden responder ahora, pero evalúen a nivel de si la legna, ¿sí? La legna, que en otro escenario la hemos visto como un problema muy asociado eh, al problema este, de la eutrofización, ¿sí? Laguna, ya está el ejemplo del lago de Valencia y también el lago de Maracaibo, puede ser utilizado para humedales artificiales, ¿sí? Que le voy a dejar esa pregunta allí en el aire, ¿ok? Carlos, sí, el webinar queda grabado, eso va a ser compartido a los correos de enlace, pues las personas que se inscribieron, eh, para allí de todas maneras nuestra asistente en química, eh, tocayo Carlos, de hecho, está respondiendo que va a enviar el acceso por los correos eh, bueno, se registraron en el webinar. Ahí Irel nos dice, ¿alguna bibliografía que nos pueda recomendar para las pruebas de tratabilidad? Sí, hay muchísima bibliografía. Por aquí me interesa el tratamiento de aguas residuales en la fábrica de pinturas. Hay una en especial, ahora mismo no te recuerdo el autor, sé que es de una editorial española, que habla de el diseño de planta de tratamiento. El título exactamente que tiene es Diseño de planta de tratamiento
o sistemas de tratamiento de aguas residuales no convencionales, ¿ok? No convencionales. También nos reafirma Carlos que va a ser público por YouTube este webinar. Por allí, Aide, puedes buscarlo de esa manera. De todas maneras, nos podemos poner en contacto contigo, déjanos un WhatsApp y por allí te podemos dar algunas referencias para que puedas ubicar esta información en Internet. Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales no convencionales. Bien, bueno, en estos minutos de cierre, pues igual estoy atento allí en el chat a sus mensajes. Los quiero invitar a nuestro próximo evento de capacitación, que va a ser en la semana del 11 al 14 de agosto, es decir, la semana arriba, a partir del otro lunes. Nosotros estamos trabajando con cursos online, 8 horas de formación, ¿sí? Va a ser en bloques de 2, de lunes al jueves, transmisión 100% en vivo. Ustedes pueden hacer preguntas al momento que vamos presentando la información, así que hay sesiones de preguntas y respuestas. Van a tener acceso a las clases grabadas, a la presentación final y a un certificado de participación, así como también a una biblioteca digital muy relacionada con lo que nos dice Irel, donde le proporcionamos muchísima información de referencia y papers también para estudio. Pues así que, bueno, ahí se los dejo para su interés. Y la verdad, muchísimas gracias por su atención y participación. No olviden seguirnos por las redes sociales. Echen Química está en Twitter, o X hoy en día, Instagram, Facebook, TikTok y también en LinkedIn como Echen Química Perusap. Muchas gracias, Rubén. Nos vemos en la clase. Gracias, Rubén.